Una nueva entrevista en Con Criterio Salta. Vamos a conversar hoy, en este caso, sobre la justicia, ¿no? Queremos conocer sobre algunos casos que son muy importantes en nuestra provincia, que han conmocionado a nuestra provincia desde hace mucho tiempo, y para eso estamos con la jueza Ada Zunino, jueza de garantías número 1, que la saludamos. ¿Cómo estás, Ada? Bien, Muy bien. buenos días, bienvenida a Con Criterio Salta. Gracias por la invitación. Y para empezar, lo que más nos impacta es una noticia que tiene que ver con el caso de Marcelo Torrico, este hombre que en 1998 asesinó de manera brutal a dos nenes de 7 y de 9 años. Hablo de Octavio y Melanie Leguina. ¿Cuál es la situación de Torrico hoy y si es posible en algún momento que él salga en libertad? Bueno, la situación de Torrico hoy es que él tenía una pena con una ley penal anterior, que no es la pena después de lo sucedido, la ya famosa ley Bloomberg, que agrava las penas con respecto a los delitos más graves del Código Penal. Él tenía la ley anterior, que son 25 años. Él, en el momento del dicto de la sentencia, le dictaron 25 años y una medida provisional, que es una medida de seguridad provisional que ha sido declarada inconstitucional por la Corte de Justicia de Salta en el caso específico de Torrico. O sea que hoy lo único que tiene Torrico es una sentencia donde se le impuso a él y al otro condenado. Esteban Brandán. Sí, que yo no tengo la causa de él. Le correspondió la pena, diríamos, perpetua de 25 años. Pero como sabemos, en la República Argentina la pena perpetua no existe. La pena perpetua, cuando, digamos, las personas entienden que la pena perpetua sería para toda la vida. Bueno, en virtud de los tratados interamericanos, en virtud de la celebración de los tratados con los cuales la Argentina es parte, la Argentina entiende, a través de distintos criterios jurisprudenciales y a través de una jurisprudencia de la Corte que hace poco estableció que la cadena perpetua es deshumanizante a través de un fallo plenario. La cadena perpetua no es de por vida, 35 años más accesorias y demás. Que salen en libertad a los 25. No, ahora ya los 25 no pueden salir, salvo que sean de la época en que haya cometido el delito de la ley anterior, como Torrico. Como Torrico, sí. Bueno, me toca a mí tener la situación de Torrico por distintas circunstancias. Se excusaron o fueron recusados otros jueces. Yo entiendo que es mi deber primero jurídico, un deber cívico también, resolverle la situación a Torrico, porque es una cuestión que se puede plantear ante cualquier juez en el futuro, porque lamentablemente hubo condenas por otros delitos aberrantes también acá, que en el futuro también la pena se la agotará y los jueces tendrán que resolver si están en condiciones o no de recuperar la libertad. Marcelo Torrico está con esta condena desde el año 99, se cumplieron 25 años el año pasado. Sí. Ahora, ¿cómo es el proceso? A partir de ahora, él podría estar en libertad si cumpliera algunos requisitos o directamente va a seguir preso. Lo que sucedió con Marcelo Torrico fue un caso muy particular, que es que él no pidió la libertad condicional. A los 3/4 del cumplimiento de la condena, o sea, el 75%, para que la gente entienda, él estaba en condiciones de pedir la libertad condicional, que era su derecho. No es facultativo del juez o del Poder Judicial. Es facultativo. No es facultativo, tiene que ser facultativamente fundada, si uno le otorga o no. Pero diríamos, es su derecho, todos lo piden. Era con la ley anterior también. Y en este caso, él no la solicitó porque entendió que él no tenía un lugar a donde cumplir esa condena. Un espacio físico a donde cumplir esa condena. Él, durante los 25 años que ha durado la condena, la única visita que recibió fue de su esposa en los últimos años. Antes era de un abuelo que falleció y después no tiene contacto salvo con el personal penitenciario. Ahora, él, por ejemplo, habló de motivos de seguridad personal. Él, por ejemplo, dijo de que en una entrevista que le hicieron, que si él salía por cuestiones de seguridad, no podría vivir en Salta. Claro, por eso es que él no pidió o renunció al derecho a pedir la libertad condicional. Porque me dice, doctora, yo no tengo a dónde ir en donde yo esté seguro. Yo estoy reproduciendo las palabras de él. ¿Está bien?
Cualquier delito que se cometa con estas características van a decir que yo voy a ser sospechoso y yo no puedo vivir así. Entonces estamos viendo la posibilidad de que él comience, porque él sigue dentro de su celda, sin salir ni siquiera al pasillo, ¿está bien? Pues la población carcelaria, tengo entendido, que no lo aprecia mucho tampoco. Uh-huh. Entonces, de cierta manera, él tiene que comenzar a externar, ya sea en la granja o en otro lugar, que lo estamos viendo con los abogados defensores y con la gente del servicio penitenciario. Es decir, que ahora él está en una celda, todo este tiempo estuvo aislado, solamente él está solo, no tiene ningún beneficio, no sale a ningún lado, no sale al patio, no tiene... No, nada. Uh-huh. Y en este contexto, ¿cómo está su situación psicológica con respecto a no tener trato con personas? Él sufrió un derrame cerebral, tiene una enfermedad congénita al corazón, toma más de 12 pastillas, porque de eso también me tengo que ocupar de firmar esas autorizaciones. Torrico, de cierta manera, es una persona que le tiene miedo al otro, miedo de que le ocasione algún daño, como usted manifestó que tenía miedo a su seguridad personal. Uh-huh. Él no se siente seguro en ningún lado y me imagino que por el estado de conmoción pública que ha tenido este caso, sus razones son valederas. La gente obviamente que tiene un sentimiento completamente negativo hacia su persona, eso era obvio. Uh-huh. Ahora con la otra persona que entiendo no está digamos... No tengo conocimiento de la causa. ¿El de Brandán no se sabe? De Brandán no tengo la más mínima idea porque como nunca lo tuve y no están en el mismo expediente, cada situación es distinta, es más, ellos no están en la misma celda, están completamente separados. Bien. Ahora, hablando, por ejemplo, de los requisitos, de libertad condicional decimos, no hay posibilidad de que él salga entonces en ningún momento, por ahora, hoy, hasta hoy, julio 2025. No, de salir directamente a la sociedad, no. En todo caso va a ser un régimen progresivo dentro del sistema penitenciario. Uh-huh. ¿Considera que hay que tener penas más severas con respecto a esto? Nos decía hace rato, ¿no? Prisión perpetua, que no es de por vida, pero hoy en día sí hay posibilidad de cambiar esto, de que sean más penas, o sea, penas más duras y también incluso hablar en algunos casos de pena de muerte. ¿Se puede hablar de esto? Sí, yo tengo una postura sentada porque a medida de que uno va ejerciendo la función de juez, yo me he dado cuenta de que los delitos se vuelven mucho más violentos, mucho más intrincados, mucho más sádicos, mucho más graves. Tenemos delitos como los cometidos por Torrico, varios, y más aberrantes todavía, que no han tomado conocimiento público, han sido debidamente sancionados, han sido debidamente penados y están presos. No son tan mediáticos, ¿no? Quizás. No son mediáticos, porque tampoco corresponde que sean mediáticos, es decir, son delitos a veces escalofriantes. Uh-huh. Entonces yo creo de que las penas, y no solamente las penas con respecto a los delitos más graves del Código Penal, yo creo que tiene que haber un reordenamiento, lo vuelvo a repetir, porque nosotros tenemos un Código Penal totalmente parchado. Yo quiero hablar en términos más o menos mundanos para que la gente entienda. Es un código penal que a partir de distintas leyes se han ido modificando distintos tipos de delitos, penando otras modalidades de delito, pero las penas han quedado cortas porque los delitos no eran tan aberrantes o no eran tan graves o el modo de comisión no era tan grave. Ahora vemos, por ejemplo, los delitos de grooming, que es un contacto. Por ejemplo, yo tuve un caso, un delito de grooming, que es un contacto que un adulto tiene con un menor con fines sexuales. La cita, la menor va, la viola, la filma y luego la extorsiona. Uh-huh. Todo en un largo periodo de tiempo hasta que la menor estalla, le cuenta a su padre con todo un daño psicológico. Claro, pero mire la cantidad de delitos. El contacto con una menor, la cita, la viola, pero aparte de que la viola, prepara la escena para filmarla, para luego extorsionarla. Uh-huh. Antes era impensado ese escenario en nuestra provincia y hasta en nuestro país. No estaban los medios tampoco. Uh-huh.
Entonces ese es un delito que no puede quedar simplemente porque por el modo de comisión, por la forma de preparación del acto, por los actos consecutivos que llevaron a eso. Él cuando la viola ya venía pensando que no fue un acto. Las violaciones pueden ser un acto que no preparado. Acá preparó la escena para filmarla a la menor en ese caso. Y en los casos donde vemos que hay menores de edad que cometen crímenes también aberrantes, ¿no? En ese caso, ¿qué pasa con la edad de imputabilidad? Con la edad de imputabilidad, nosotros tenemos un código que hasta los 16 años no es imputable, es decir, es inimputable. Bueno, ¿qué pasa? Justamente venía, porque a veces repienso mucho las cosas. Nosotros tenemos antes los 16 años, ya eran hombres. En la época de mi padre se entraba a trabajar a una entidad bancaria a los 16 años, se entraba como ayudante. Es decir, ya era y se casaban a los 22, 23 años. Ahora tenemos un fenómeno que tienen 16 años y son completamente con una mente infantil que no asumen responsabilidades. Estoy hablando de una generalidad. Obviamente que en toda generalidad hay excepciones. No asumen responsabilidades, son nómades, viajan por el mundo. Es decir, han cambiado completamente las pautas culturales, los estándares como para analizar. Yo entiendo que la baja de edad de imputabilidad se debe bajar a 14 años, no a 12 como estaban solicitando, porque 12 es un chico que egresa de 7º grado. Me parece que es muy chico ya. Y que se debe articular y se debe normativizar una cierta potestad que tenga el juez de analizar cada caso particular. Porque a veces pueden suceder crímenes por distintas razones, a veces por negligencia, a veces porque no es maduro y a veces porque es sádico. ¿Y las instituciones que actualmente se encargan de ver estos casos de los menores de edad no funcionan? ¿O es que hace falta llevar directamente a la pena, digamos, de prisión y no alcanza con lo que hay ahora? No es un elemento, el fenómeno de la delincuencia juvenil no es una sola pata de una mesa, el tema judicial. Dicen, bueno, pero lo metemos preso y lo largamos. No. Tiene que ver con el medio social, con el medio cultural, con el acceso a la informática que hay desde muy chico. La última estadística es que los chicos comienzan a navegar en la red a los 12 años. A mí me parece que son muy chicos para tener un celular y para tener acceso a tanta información que no está clasificada. La información es libre, puede aparecer cualquier cosa en la red. ¿Está bien? De hecho, son víctimas de grooming. De hecho, son víctimas de grooming, son víctimas de bullying. ¿Está bien? Son víctimas. Es decir, estamos ante un fenómeno que creo que ha sorprendido a los juristas y que se debe reglamentar de una manera interdisciplinaria. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, estoy hablando de una cuestión que me viene a la mente, que me sorprendió en el último discurso de los Oscars, 2 o 3 actrices utilizaron ese minuto que tenía para agradecimiento para solicitar que tengan atención en lo que se trafica en las redes. Porque yo vuelvo a repetir, las redes no pueden traficar cualquier cosa ni pueden exponer cualquier cosa porque son cosas que en la vida diaria que no se ven en la red serían delitos, cosas aberrantes y demás. Usted entra a internet, entra a la web y tiene un cierto web oscuro que dicen que es no sé cómo se llama muy bien. La deep web. Esa. Sí. En donde usted puede encontrar sicarios, donde puede encontrar cómo matar a una persona, en donde hay pornografía infantil, en donde hay... Y eso es de libre acceso. O con una mínima restricción de acceso. Entonces, las empresas dueñas de los sitios, si bien han colaborado con respecto a poner una serie de sistemas y satélites para captar cuando una persona... ¿Usted sabía de eso? Sí. Bueno, y que colaboran con la justicia cuando ven que un determinado número de IP tiene mucho tráfico de pornografía infantil, avisan a la justicia y la justicia toma las medidas pertinentes. Pero yo creo que eso no basta. No alcanza. No alcanza. Yo creo que la web y todo lo que existe y todo lo que puede tener contacto un ser humano tiene que estar reglamentado y hay cosas que no pueden figurar ahí, que no pueden... Yo una vez entré
y me fijé lo que había, porque me había tocado un caso de pedofilia bien feo, de una persona que bajaba y descargaba acá en Salta 200, 300 videos pedófilos por día y después los borraba y volvía a cargar de otro y los sacaba de ahí. Y la verdad que lo que yo vi ahí me voy a acordar durante toda mi vida porque fue terrible lo que se ve. O sea que el acceso a esto es... Eran violaciones en viva de menores de edad. Esto es medianamente fácil de acceder para, digamos, no es algo que alguien tenga que tener un conocimiento muy, muy específico para Los entrar. chicos vuelan con los teléfonos más que nosotros que somos de otra generación. En 2 minutos más, vos te vas y en el buscador pones cómo ingresar a tal lado y te ponen. Es decir, ellos te llevan al camino. Entonces, imputabilidad, bajar la edad a 14, ¿usted estaría de acuerdo? Sí. ¿Y Sí. qué opina sobre la percepción que tiene la gente de la justicia? ¿No hay una mirada por ahí que la justicia tiene sus tiempos que son en algunos casos muy lentos, no confían por ahí en los jueces? ¿Cree que habría que, como se dice, dar la posibilidad a la gente de elegir a los jueces, democratizar la justicia? Bueno, eso es un caso ahora que la democratización de la justicia se dio en México. ¿Y qué pasó? Hubo jueces que se aliaron con ciertos políticos de determinados partidos que le hicieron la campaña y ganaron, y capaz que no eran los más probos y demás. A ver, la justicia está compuesta por hombres como todas las actividades humanas. Y yo creo que el juez debe tener y debe practicar para que se convierta en un hábito la imparcialidad, la justicia, en todo el sentido de la palabra. ¿Está bien? Bueno. La gente tiene los mecanismos, pero a veces la gente se queja y nada más, de llevar adelante todos aquellos mecanismos judiciales para que, si consideran que un juez no ha cumplido con su deber, iniciar un jury, un juicio político y destituirlo. ¿Y se los escucha a ellos? Porque tenemos casos donde la gente ha dicho que por culpa del no accionar de un juez o una jueza ha habido víctimas. ¿Cómo ser cuál? Hace poco tuvimos acá el padre de Lionel Francia, ¿no? Que él dijo que en un momento estuvo ante una jueza, la interrogaron a la madre, se lo dieron al chico igualmente en custodia y la madre lo mató. Entonces por ahí en ese caso uno escucha y dice, la jueza tenía la responsabilidad ahí por lo menos de haber escuchado al menor y haberlo retirado de ese ámbito peligroso para él. Pero en esos casos, por ejemplo, en este caso el señor dijo que iba a actuar más adelante por este tema, ¿no? Me imagino el tema de la jueza, pero uno dice, si el juez o la jueza no llega a una acción donde tiene responsabilidad, en ese caso, ¿el ciudadano es escuchado o no? ¿O sigue estando en vulnerabilidad con respecto a esa persona? No, yo creo que sí he escuchado, nada más que a veces como que se quedan en el camino. Y a veces también no tienen bien claro el tema sobre el cual hablan. A mí me parece gravísimo, no sé qué navegación la jueza, pues yo soy jueza de familia 5 años y lo primero que escuchaba era al menor. Pero el rol de la jueza de familia es un rol de las 24 horas del día. Porque usted sabe que si usted le da la tenencia a un menor, de un menor de edad, que es una víctima completamente vulnerable, a una persona que uno no esté segura con la certeza suficiente que va a deparar al cuidado y al bienestar de ese menor, bueno, yo prefiero que vaya a un hogar por un tiempo hasta que se busque, es lo que decía yo, hasta que se busque el familiar que es idóneo. Y a su vez, nosotros trabajábamos mucho en el seguimiento que hacíamos de esa persona. No nos quedábamos con los informes que nos llegaban por parte del Estado provincial, porque no he tenido buenos, estamos hablando hace más de 15 años, que ya gracias a Dios esas personas ya no trabajan más. Como se lo dije a usted, se lo dije a ellos también, porque hacían informes en el escritorio y no iban a ver verdaderamente cómo estaba el menor, y cuando iba gente del Poder Judicial, el menor estaba en condiciones lamentables. Tenemos, la verdad que hay muchos temas para conversar sobre esto, pero también quería preguntarle sobre Jimena Salas, el caso de Jimena Salas que pasó en 2017, donde están los hermanos Saavedra, van a ser llevados a juicio, este caso que también conmocionó a Salta. Sí, yo ¿no? tuve la etapa yo intervine como juez en la etapa de investigación y de elevación a juicio. Creo que están, porque va mutando, de acuerdo a lo que yo realicé en un determinado momento, se dictó la prisión domiciliaria de los 2 hermanos y hay uno que está con prisión preventiva.
Tengo entendido, porque como ya no entiendo la causa, tampoco es que haga un seguimiento de la misma, pero tengo entendido que puede ser el primer juicio que vaya a juicio por jurado. ¿Eso sería un avance para la justicia, que sea por jurados? Yo creo que sí. ¿Necesitábamos eso? Sí, pero tiene que ser un jurado cuidado, en el sentido que tiene que ser un jurado completamente imparcial en todo sentido de la palabra. ¿Está bien? Hay que elegir ese jurado, bueno, no se lo elige, se lo sortea. Sí. Pero una vez que se ha sorteado, usted tiene la lista de titulares, la lista de suplentes, hay que analizar el perfil que tenga ese jurado también. Bueno, Ada, gracias por estar en Con Criterio Salta y Bueno, por contestar muchísimas gracias. estos temas que son de tanto interés. Bueno, gracias. Muchas Adiós. gracias. Seguimos en Con Criterio Salta. Para más información, entren en la web concriteriosalta.com.ar.